Buenas tardes, mi nombre es Tania García Cuellar, soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública en la Universidad Digital del Estado de México. El siguiente trabajo corresponde a la materia de Análisis Delictivo Nacional, que comprende las unidades de la 1 a la 4, es una exposición video. Las preocupaciones por establecer políticas de seguridad pública en México son extremadamente necesarias para poder seguir con el combate contra el delito y ofrecer mejores alternativas de solución. Para que dichas actividades puedan lograrse es necesario realizar estadísticas e investigaciones sobre todo lo relacionado con el delito. El siguiente trabajo explicará las características y funcionamientos del análisis delictivo, así como el ciclo de inteligencia policial, los sistemas de análisis delictivo en el mundo, el análisis estadístico y geodelictivo y la teoría de caso. El análisis delictivo compara las cifras de los delitos en México según en base a los datos de las víctimas de delitos en las carpetas de investigación de que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacionalidad de Seguridad Pública reporta cada mes. Se estima que el impacto económico de la violencia en México representa alrededor del 10% y el impacto económico del homicidio en el país ha aumentado a un 156% desde el 2017. El análisis delictivo es la aplicación de métodos analíticos particulares a datos recolectados con el propósito de una investigación criminal, ya sea en un contexto de un proceso penal o en un trabajo de investigación científico-académico empleado por las autoridades responsables de la seguridad. Este se realiza por un analista delictual, la cual debe tener habilidades y conocimiento en leyes, técnicas de investigación, estadísticas, comunicación y estrategias policiales. Tipo de análisis delictivos. El análisis delictual táctico que determina quién, cómo, cuándo, dónde, técnicas y patrones delictuales comparados con pasados para identificar cuál es el más frecuente. El análisis de operaciones policiales estudia la temporalidad, los recursos económicos y humanos y materiales que dispone. El análisis delictual estratégico atiende las tendencias y problemas, las variaciones y las causas delictuales, el aumento, reducción o cambio en las características de los delitos, y el análisis delictual administrativo determina los recursos mediante investigaciones e informes administrativos, estadísticos, la viabilidad de llevar a cabo e implementación de programas y proyectos de acción. El ciclo de inteligencia de primer momento es el conjunto de fases y etapas que se encuentran interrelacionadas, que generan como producto información valiosa que se reconoce como tal derivado de un proceso analítico que sigue. Entre sus fases se encuentra la dirección y planeación, que es una herramienta de gestión que permite establecer el quehacer y el cambio que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas. Consiste en coordinar y asignar tareas y actividades en los problemas más peligrosos. Una vez establecidas las prioridades e identificando que sean para indagar, se procede a investigar el tipo de contenido y la información que puede obtener, su disponibilidad y confiabilidad de las fuentes. Recolección o captación. Busca reunir y medir información de diferentes fuentes para obtener una visualización completa y precisa. Es preciso mantener esta información resguardada y establecer que la persona puede tener acceso a ella con el objeto de protegerla y que no sea revelada a personas no autorizadas. Ciclo de inteligencia, segundo momento de análisis. En esta fase es donde se transforma la información en inteligencia. Analizar es poner en juego las habilidades cognitivas tendientes a transformar la información para que sea comprendida y conduzca a tomar las mejores decisiones. En análisis debe explicar por qué suceden las cosas y anticiparse a lo que ocurre en un futuro. Explotación o difusión. La difusión es la distribución y la disponibilidad del producto obtenido en el análisis, en manos de los responsables de las tomas de decisiones en el combate a la delincuencia. Y la explotación es el despliegue de operaciones que coayuden a la desarticulación de grupos o personas o fenómenos delictivos. Sistemas de análisis delictivo en el mundo. Los principales sistemas de análisis delictivo se pueden encontrar en la actualidad, han sido desarrollados por empresas privadas o departamentos de policía de diferentes estados o países como Estados Unidos de América, Inglaterra, España, etc. A continuación se describirán algunos de ellos.
El STAC es un sistema de análisis del crimen creado en 1988 con apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. El objetivo del STAC es localizar los grupos de actividad criminal en el área geográfica mediante la automatización de las funciones de análisis con el propósito de apoyar a las instituciones públicas a realizar el análisis de la delincuencia para el despliegue de operaciones contra el crimen, así como otras actividades importantes. Las utilidades del STAC. Los administradores de la policía la utilizan para reunir información sobre la delincuencia. Los resúmenes son usados para tener dirección de manera interna o para las reuniones públicas llevadas a cabo. Por ejemplo, tipo de delito, frecuencia del lugar, hora del delito, víctima, edad, armas, temporada del año, motivo, si es vía pública o transporte o si es en el hogar, el sexo de las víctimas, entre otros puntos, más en base a encuestas realizadas con anterioridad. Crimen Link es una herramienta visual de análisis delictivo diseñado para ayudar a los analistas e investigadores en la conversión de grandes cantidades de datos ordenados, comprensibles y automatizando las diferentes técnicas. Una de ellas es la matriz de asociación. Visualiza en una sola matriz a las personas y las entidades involucradas en los hechos delictivos. El gráfico de eventos son un grupo de registros cronológicos diseñados para almacenar y mostrar grandes cantidades de información en el menor espacio posible. Y el análisis de llamadas está basado en información disponible de una variedad de fuentes que muestran el tipo, ubicación de los teléfonos o las comunicaciones realizadas con el universo y el estudio. CrimeView. Este software es para las investigaciones, el despliegue de recursos y gestión de emergencias. Filtra, permite la búsqueda de hechos delictivos por categorías. Automatiza las tareas repetitivas como la generación de informes periódicos. Grafica, crea tablas y gráficos por día de la semana, hora y día y mes del año. Alerta, haciendo notificaciones cuando la delincuencia supera un nivel específico. Fija, encuentra las áreas con problemas graves de delincuencia y crea mapas de llamadas que ayudan a avisar a las otras áreas. Informa, realiza reportes detallados y resumidos de cualquier capa de la delincuencia y clasifica por números y categorías. ArcGIS es un sistema de información geográfica utilizados para elaborar reportes diarios, para identificar los patrones, analizar procesos especiales y para verificar los resultados, almacenar, organizar y analizar todo tipo de datos. Análisis de focos rojos. Permite encontrar aquellas áreas con una densidad delictiva alta. Análisis de series de tiempo, los cuales pueden ser aplicados a la totalidad o solo una parte de los datos. Cálculo del centro principal. Permite calcular el centro principal de una actividad delictiva. Cuando un módulo ha determinado su análisis, se puede elegir un rango de tiempo específico. Cálculo de la dirección del delito. Determina la posible dirección que seguirá una familia delictiva. El módulo grafica los resultados de las distribuciones temporales utilizando el área o una línea de gráfico de barras. ATAC es un paquete de estadísticas especiales que pueden analizar los datos sobre la ubicación e incidencia delictiva. Su objetivo es ofrecer la variedad de herramientas para análisis espaciales de la delincuencia. La predicción temporal es el módulo de análisis temporales dinámico que proporciona los medios para analizar y descubrir cualquier patrón temporal. El mapeo ATAC brinda un medio para facilitar la visualización de los datos que contengan coordenadas X y Y, formular y tabular a veces pueden ser archivos SNAP, ESRI para una comparación rápida entre los datos tabuladores e información geográfica existente. Análisis de densidad. La función de HotPoch está optimizando para identificar sus grupos estadísticamente significativos en los datos fácilmente de determinar el tamaño de la cédula y la distancia de búsqueda adecuada. Análisis estadístico y geodelictivo. Es el estudio de un conjunto de datos numéricos que emplea diferentes técnicas y análisis que permiten explicar las condicionantes que favorecen a la ocurrencia del fenómeno delictivo. SPSC es un sistema de análisis estadístico y gestión de información amplio y flexible que permite trabajar con datos proporcionados de diversos formatos, proporciona gráficos sencillos hasta los más complejos, análisis estadísticos que permiten descubrir las relaciones de dependencia e interdependencia, establecer clasificaciones
de sujetos y variables, logrando establecer predicciones de comportamiento. Análisis geodelictivo. Es el estudio de la actividad delictiva atendiendo la ubicación, el espacio geográfico donde ocurre el delito, con el propósito de conocer las condiciones que generan su gestación para establecer estrategias precisas que combatan y prevengan la comisión del delito. Los mapas son una forma sencilla de comprensión del análisis delictivo. A lo largo del tiempo, su diseño y utilización han venido cambiando, partiendo desde aquellos que se elaboran de manera manual hasta la actualidad su elaboración en algún software. MapInfo. Este sistema de información geográfica permite realizar análisis geográficos muy complejos, como crear mapas temáticos, zonificar, arrastrar e insertar objetos de mapas en otras aplicaciones, conectándose con bases de datos más remotas. La geocodificación es darle una ubicación geográfica de los resultados de una tabla mediante la asignación de coordenadas. La asignación de coordenadas la realiza MapInfo, comparando la información geográfica de una tabla que ya tiene asociadas las coordenadas X y Y. Teoría del caso. Es el planteamiento metodológico de cada una de las partes, formula desde el primer momento que se tiene conocimiento de los hechos, con el propósito de formular la versión de lo ocurrido y en base a ello establecer las normas jurídicas aplicables, así como la presentación del material reunido como pruebas. Investigación del delito. La tarea de investigación corresponde en la conducción y mando del Ministerio Público, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en sus artículos 81 y 83. Las diligencias inmediatas para la investigación del delito. Registrar de manera obligatoria en el Sistema de Automatización de Denuncias SAT. Recabar la entrevista del denunciante o querellante y testigos. Requerir al denunciante que acredite la propiedad o los bienes o objeto de robo. Inspeccionar en el lugar de la investigación. Se proporcionará una copia simple de la carpeta de investigación a la víctima. Dar intervención a la Policía Ministerial a fin de que se dedique a la investigación y esclarecimiento de los hechos, así como la realización de un informe en el que proporcione la identidad, el lugar y la localización de los imputados y testigos. Solicitar la intervención de peritos si lo requiere el caso, si es necesario dictar las medidas de protección apropiadas para salvaguardar la seguridad e integridad física y psicológica de la víctima y de sus familiares, con atención a menores de edad. Cuando el caso lo requiera, solicitar la intervención del Instituto de Atención a Víctimas en el Estado de México, a efecto de brindar la atención que se necesite. Esto influye en los delitos patrimoniales como el robo, el fraude, el abigeato y el abuso de confianza. También en delitos contra la vida y la integridad de las personas, como las lesiones, el aborto, el homicidio y el suicidio. Así como también en delitos contra el Estado, como los motines, el falso testimonio, la coacción y el uso de objeto o documento falso o alterado. Como conclusión, la importancia del análisis delictivo es brindar la información necesaria para saber lo que pasó exactamente y saber el funcionamiento y estructura de los delitos, proporcionando diferentes oportunidades para su prevención. En el área de seguridad pública es indispensable el uso de todas estas técnicas para poder ofrecer a la población políticas de seguridad más eficaces y recuperar la confianza en las leyes y en las autoridades. Por mi parte sería todo. Les dejo la bibliografía que yo ocupé. Gracias por su atención.